Bueno, entonces, aquí, ¿qué más? Listo, ya empezamos a grabar. Muy bueno, nuevamente, muy buena tarde a todos los estudiantes que se vincularon el día de hoy al curso de Estadística Aplicada de la Escuela de Contaduría Pública. Entonces, les doy la bienvenida a su segunda clase y la idea es pues que podamos trabajar lo mejor posible para ir por lo menos viendo algunos temas, ir repasando algunas cosas. Yo sé que algunos de pronto han podido ver o compartir estos espacios desde su colegio. Ah, vale, vale, no hay problema. Entonces yo vuelvo y les comparto el link eh, de la clase anterior, no hay ningún problema. Alba me dice que no tiene el link porque ella se vinculó tarde al grupo. Hay que decir que en el grupo ya tengo 38 personas de las 39. Me hace falta una, voy a revisar quién es la persona que hace falta, pero ya están prácticamente todos. Entonces la idea es que, eh, pues como a veces no tenemos todos la facilidad del Internet, para poder tener una clase virtual, ¿cierto? Podamos por lo menos tener la grabación en YouTube, en la plataforma y poder compartirles. Si ustedes ven, en este momento creo que están viendo eh, eh, mi pantalla compartida, ¿sí? Ahí no, ahí sí, ahí están viendo mi pantalla, en la que va a ser como nuestro pizarrón, o sea, va a ser en la cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Y hay una cosa buena de todo este tema y es que, pues cuando uno está escribiendo en el tablero, pues tiende a borrar pues se quedó ahí. El que tomó notas, pues tomó notas, el que no, pues se quedó con el conocimiento que se adquirió en ese momento. Lo bueno de esto es que como yo estoy trabajando aparte con mi tableta, logré que esto se exporte a un PDF. Entonces, aparte de que les voy a subir la grabación de la clase, les voy a subir las notas que tengamos en la clase. O sea, todo esto que vamos a escribir aquí, eso que ustedes ven ahí al frente de estadística aplicada, la fecha y lo que vayamos trabajando, todo va a quedar guardado. Entonces les va a servir también como una especie de apuntes que ustedes van a tener para que ustedes más adelante puedan repasar y demás. Hasta el momento, según la última directriz de la universidad, pues continuamos en virtualidad con el mismo sentido de la primera vez. O sea, no va a haber actividades evaluables. ¿De acuerdo? O sea, que vayan a haber actividades, que se vayan a sacar notas o algún tipo de cosas. Entonces, eso tiene que quedar claro para que no vaya a haber malentendidos con algunos estudiantes que de pronto están angustiados que porque trabajos y que porque van a estar llenos de cosas. No, veamos este espacio como un espacio más de aprendizaje, inclusive de distracción, de tal manera que ustedes como que inviertan su tiempo también en otras cosas, al parte vamos aprendiendo. Yo les digo, vamos aprendiendo todos porque pues es una clase, digamos, es un espacio en el cual ustedes están aprendiendo desde la parte virtual y yo también como tratar de buscar herramientas para que ustedes puedan aprender. ¿Sí? Entonces la idea es que entre todos tratemos de construir un poco este tema y sigamos construyendo pues universidad, sigamos construyendo conocimiento que es lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces igual ese material va a quedar ahí guardado, vamos a tener material para estudiar, vamos a tener material para desarrollar. Yo, como decía, algunos se vincularon tarde a los grupos de WhatsApp, entonces lo que voy a hacer es que les voy a compartir nuevamente la información para que ustedes la tengan y para que podamos, digamos, ir conociendo eso. Yo tenía la idea, pues vamos a avanzar ahorita en unos temas, ya directamente en temas relacionados. Recuerden que ya vimos una parte que es la parte teórica, llamémoslo así, una parte de definiciones y de conceptos que tenemos que tener claros en estadística, como por ejemplo tener claro primero cuáles son los objetivos del proceso en la estadística, ¿sí? O en este curso. También hicimos algunas claridades con respecto a qué es una población, a qué es una muestra, a qué es un dato, a qué es un individuo, qué es una encuesta como tal, ¿sí? ¿Qué es un censo? O sea, varias cosas, determinamos variables, qué tipos de variables hay, bueno, algún tipo de cosas de esas que nos van a ayudar de aquí en adelante para que vamos a ir entendiendo un poco más los temas. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando bien? ¿Se está escuchando bien para que podamos proseguir? Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, como pueden ver ahí,
vamos a hacer un pequeño repaso con respecto al tema de estadística, ¿no? Habíamos visto esto que ustedes ven ahí, es un conjunto de datos, ¿cierto? Un conjuntico de datos que está lleno de individuos, ¿sí? Llámese personas, hoy disculpen, acá hubo un problema, que lo dé en forma de figuras geométricas. Listo. Entonces, aquí hay un grupo de individuos, les decía, unos objetos, cosas, materiales, productos, bueno, como dependiendo del estudio vamos a determinar qué pueden ser cada una de las cosas. Y decíamos que ese grupito que está ahí, nosotros le llamamos una población, ¿sí? Una población, en la cual va a haber un conjunto de datos de cualquier cosa, de individuos que podemos determinar para realizarles un estudio. Y de esos individuos podemos obtener información, que esa información consideramos se llaman datos. ¿Listo? Pero también tenemos, como habíamos dicho anteriormente, es muy complicado cuando una población es demasiado grande poder determinar la información que nos puede ofrecer eso en, digamos, por la cantidad de personas. O sea, económicamente y logísticamente es muy complicado. Entonces, la estadística lo que trata de hacer es eso, reducir al máximo, reducir al máximo los costos, reducir al máximo la logística. ¿Para qué? Para que podamos lograr encontrar información, ¿sí? En cada uno de esos individuos, que no necesariamente son todos, sino puede ser un grupo pequeño, ¿sí? O más que un grupo pequeño, un grupo que realmente sea representativo y recoja el sentir. Y a eso nosotros le llamamos una muestra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de muestra, hablamos de que ese grupo debe ser representativo. Y para que ese grupo sea representativo, debe tener una característica fundamental. La primera es que sea aleatorio, ¿sí? Tiene que ser aleatorio. Entonces, para que eso sea aleatorio, debo garantizar que la información que yo recolecte ahí sea una información que no esté intervenida por lo que yo quisiera que sucediera, sino porque me va a arrojar la información necesaria, o sea, la información que yo quiero que salga, ¿sí? Entonces, es importante desde ese sentido. Espérenme un segundito, un pequeño segundo, por favor. Bueno, entonces volvamos acá un momentico. Discúlpenme que me toca cuadrar una cosa acá. Bueno, entonces les comentaba, entonces la muestra debe ser representativa y para que sea representativa tiene que cumplir un requisito fundamental y es que sea aleatorio. Pero para poder determinar que esa información que yo recolecte tanto de la muestra como de la población le pueda sacar algún tipo de valores que me representen esos procesos, tengo que buscar mediciones o buscar medidas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Pueden ser, ustedes ya muchos las han escuchado, pero digamos que no las han profundizado con cierta rigurosidad. Por ejemplo, la media, cuando nosotros hablamos del promedio, cuando decimos qué tan probable, por ejemplo, cuando hablábamos qué tan probable es que vayan a suspender el semestre o que continuemos en la virtualidad, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de qué tan probable es que vaya a llover o no, o sea, cosas que a veces dentro de lo cotidiano lo trabajamos,
pero que de pronto no entendemos realmente qué es lo que sucede con ello. Entonces, recuerden que, por ejemplo, yo puedo sacar medidas de tendencia central como medidas de variación, o sea, le puedo sacar la media, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, bueno, un poco de información a cada uno de los conjuntos. Pero como yo lo puedo sacar tanto a la población como a la muestra, debo darles un nombre característico a cada uno de ellos. Entonces, cuando yo estoy trabajando directamente con la población, cuando yo tomo una información de la población, a eso yo le llamo parámetro, parámetro, ¿sí? Y cuando yo voy a sacar una información de la muestra, a esa información que voy a sacar de ahí, espérame, Camila me pide permiso ya. Cuando yo voy a sacar algún tipo de información de la muestra, esa información le voy a llamar estadístico, ¿sí? Entonces, un estadístico es información que yo saco de la muestra y un parámetro es información que yo saco de la población, ¿sí? O sea, es un valor numérico que yo saco de la población. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, bueno, en este curso, no sé, hay una cantidad de estudiantes que por algunas circunstancias no pueden asistir a la clase, llamémoslo así, en vivo. ¿Qué tanto porcentaje de ella no puede asistir o no? Entonces, yo estoy hablando de un conjunto de personas, ¿cierto? A esas personas les estoy sacando una medición y puedo decir qué porcentaje de personas no pueden asistir o qué porcentaje realmente pueden asistir. Entonces, eso que está ahí, si mi población son todos los estudiantes del curso de estadística aplicada, estoy hablando que esa es mi población. Entonces, la información que yo estoy sacando de ahí, le voy a llamar o le voy a poner el nombre de parámetro, ¿sí? O sea, es una medición, o sea, es un valor numérico. Y si yo llegara y dijera, no, bueno, voy a encuestar a unos estudiantes de este curso, pero solo voy a coger a los 15 que llegaron el día de hoy, por ejemplo, que están llegando el día de hoy. Y le digo, coméntenme entre ustedes. Y entonces yo digo, bueno, de los que están aquí, ¿les parece que no se debe continuar el 20 o el 30% y el otro sí continuar o no? Entonces, esa información que yo obtuve de los 15 nomás que están en este curso son una muestra del grupo total, ¿sí? Y ellos pueden visualizar o pueden representar lo que sucede con todo el curso. Eso puede suceder. Entonces, la información que yo obtenga de acá, el porcentaje o la probabilidad o la media o la mediana o la moda de la información que obtenemos en este conjunto pequeño, le voy a llamar estadístico. Es un valor numérico. Entonces, ¿qué se representa de ahí? ¿Qué logramos observar de ahí? Que podemos trabajar con grupos que pueden ser poblaciones o podemos trabajar con grupitos pequeños o subgrupos pequeños que pueden ser muestras. Y a ambos grupos les podemos sacar información. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro estos conceptos, qué es un parámetro y qué es un estadístico. ¿Sí? Cuando tenemos claro ese tema, logramos observar qué es lo que sucede con la información y con los datos. Entonces, primero definamos entonces qué es un estadístico o parámetro. Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, aquí. Pongámoslo un parámetro. Entonces, un parámetro es una cantidad numérica calculada sobre la población. Me disculpan un poquito la letra, muchachos, porque estoy aprendiendo a escribir bien en esta tableta. Como me toca con un lapicito, entonces va a quedar un poco, o sea, está acostumbrada a escribir con los marcadores. Pero bueno, entonces, esto es un parámetro. Entonces, un parámetro es una cantidad numérica calculada sobre la población.
Entendamos, sobre la población. Entonces, eso tiene que quedar claro. Ese sería el primer concepto, la primera parte. Y la segunda parte es que es un estadístico. Entonces, un estadístico es una cantidad numérica calculada sobre la muestra. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy trabajando con la población, recuerden, todo lo que yo le saque a la población son parámetros. ¿Listo? Y todo lo que yo le saque a la muestra son estadísticos. ¿Sí? Pues, entonces, para que lo tengamos claro. ¿Alguna duda con respecto a eso? A ver, un mensaje. ¿No estás escuchando, Juliet? Bueno, a veces tenemos problemas con la conexión del internet, pero no se preocupen, les vuelvo y les comento, la clase va a quedar grabada, entonces si algún momentico de pronto se nos va, puede ser por la señal de internet que tengamos, ¿de acuerdo? Para que pues ustedes, si de pronto quedó algún corte o algo, pues lo puedan. Repórtenme si me están escuchando, por favor. Bueno, sí, sí se escucha. ¿Solo Paula? ¿El resto no escucha? Bueno. Si quiera, para que no tenga que escribir, pueda activar rápidamente su micrófono y me dice sí, no, lo puedes conectar, no hay problema. ¿De acuerdo? Bueno, me preocupa, ¿será que es que de verdad no me están escuchando el resto? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, sí se escucha, profe. Ah, bueno, listo. Entonces continúo acá. Entonces, cierto, qué pena. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, bien, bien. Listo. Entonces continuemos acá. Entonces, claro hasta ahí, ¿no? Entonces, esto es como un repasito de lo que hemos trabajado, solo que no habíamos visto qué es un parámetro y qué es un estadístico, antes de empezar a ver cada una de las medidas de tendencia central. Entonces, para continuar con el tema, uno de los aspectos importantes en estadística descriptiva es poder determinar qué son las medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces, una medida de tendencia central, pues como su nombre lo dice, lo que trata es de ubicar un valor en el centro de un conjunto de datos que represente en cierta medida la mayor cantidad de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno está trabajando un proceso de esos, entonces lo que quiere decir es, oiga, ¿cuáles medidas se le pueden obtener pilas tanto a la muestra como a la población que me identifiquen valores puntuales o valores centrales del conjunto de datos? Un ejemplo particular, por ejemplo, la edad de ustedes. Yo siempre les pongo la edad o les pongo, por ejemplo, no sé, recuerden que estamos trabajando con variables numéricas porque a las variables categóricas no les podemos sacar media, ni mediana, ni de pronto moda, ¿sí? Hasta de pronto mediana, pero la media como tal es muy complicado. Entonces, definamos qué es una medida de tendencia central. Entonces, pilas a esto. Entonces, una medida de tendencia central, perdón, es que me lo corre acá, es que lo tenía, a esta. Entonces, una medida de tendencia central es un valor
en medio o en el centro de un conjunto de datos. ¿Listo? Lo que yo les explicaba ahorita. Entonces, si yo tengo cualquier cantidad, tengo un grupo de datos, entonces la información que yo recoja de ese grupo de datos debe dar un valor centro. ¿Cuál es la primera medición y una de las más importantes en estadística cuando se trabaja el tema de medidas de tendencia central? La media. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con la media es una de los valores de pronto más importantes que se trabajan y de pronto con el que vamos a trabajar más continuamente. Entonces, la media es decir, cuál es el promedio o el valor promedio de las edades de los estudiantes. ¿Cuál es el valor promedio de ventas en un supermercado? ¿Sí? ¿Cuál es el valor promedio de estudiantes que asisten o no asisten a la asignatura? O sea, ese tipo de inquietudes, cualquier tipo de inquietudes, muchas veces nosotros la utilizamos con un promedio. Muchas veces lo hacemos, inclusive, lo hacemos, ¿cómo les digo? Como muy arbitrariamente, ¿sí? Lo hacemos muy arbitrariamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como que no le damos una técnica con respecto a esto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando nosotros trabajamos la media. Entonces, la media se puede trabajar en dos aspectos, o hay muchas medias, digámoslo así, hay varias medias dependiendo de las circunstancias. Hay medias, por ejemplo, la media geométrica es una media muy utilizada cuando están trabajando procesos en ingeniería, ¿sí? Hay otra que es la que ustedes más que todo utilizan en contaduría, en administración, en finanzas, y es la media aritmética. Y nosotros vamos a centrar en la media aritmética porque realmente nos interesa es determinar el promedio aritmético, ¿sí? De la nota, digamos, por ejemplo, cuando yo quiero sacar el promedio de la nota, entonces, ¿cómo saco yo el promedio de la nota y cómo determino ese valor para qué me sirve? Entonces, definamos primero qué es la media para que esto nos quede un poquito claro. ¿Listo? Y ya ahorita, a medida que vamos avanzando, voy a tratar de irles dando ejemplos. ¿Listo? Entonces, la media, ¿cierto? O media aritmética de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se encuentra, hostia, por Dios, que a veces para escribir aquí es un complique, que se, perdón, se encuentra al sumar todos los valores de los datos y dividirlos el total, dividir el total por el número de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues la media lo que quiere decir es que
tengo todos los datos, sin importar qué tipo de datos, sumo lo que representa cada uno de los datos y al final lo divido por el total de datos que tengo. No importa si es la media o si es la muestra. Entonces, ¿cómo se define eso? Entonces, lo voy a hacer acá porque, para que me alcance. Ahí está. Entonces, recuerden que hablamos de dos tipos de conjuntos. Uno que son conjuntos que son población y otro conjunto que son muestras. ¿Listo? Entonces, cuando voy a sacar la media de la población, la defino de la siguiente manera, como mu igual a la suma de todos los x sub i sobre n. Y en el tamaño y en la muestra lo defino como x barra, ¿cierto? O la media muestral es igual a la suma de todos los x sub i sobre, ay, perdóneme, cometí un error acá. Aquí es, como es por la población, hablamos que es el tamaño total de la población. Y aquí trabajamos con el tamaño de la muestra. Entonces trabajamos con n, donde n, pues aquí por ejemplo, n mayúscula es igual al tamaño de la población y n minúscula es igual al tamaño de la muestra. O sea, es la cantidad de observaciones que nosotros estamos viendo acá. Y este X de arriba también en la población tiene una, voy a ponerlo así, porque se supone que estamos trabajando con los X totales de la población, ¿sí? No estamos trabajando con los objetos pequeñitos que se determinaron de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a depender del tamaño de la población, ¿sí? Ya les voy a poner un ejemplo con respecto a eso. Entonces, miremos un ejemplo de eso. ¿Les parece entendido hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? ¿O no? Sí, señor. Listo. Entonces, miremos un ejemplo pequeño. Para el ejemplo, les voy a pedir el favor que me ayuden ustedes, los que están en el curso, y me colaboren, por favor, regalándome sus edades. ¿Listo? Entonces, regálenme sus edades rápidamente. 21, 20, 21, 23, 22, 21, 23, 22, 20. Pero me perdí. Acá. Entonces son, digamos, 21, 23, 22, 20, 22, 20, 22, 20, 23, 17, 20, 24 y 22. Listo. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo estos valores que están ahí, es un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de datos, voy a decir que esto que está aquí, que ustedes tienen acá, es mi población. ¿Sí? Entonces, como esa va a ser mi población, entonces voy a utilizar la que está allá arriba para poder determinar. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo allá? Me está diciendo, mire, para que usted determine eso, tiene que reemplazarlo de la siguiente manera. Entonces le dice, bueno, la fórmula es la siguiente, como esa es su población, usted necesita hallar el promedio de las edades del curso de estadística que tenemos actualmente. Entonces decimos que mu, que es la media, va a ser igual a la suma de todos los x sub i sobre el tamaño total de la muestra, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son esos X sub i? Pues esos X sub i son cada uno de los individuos
o la variable que nosotros estamos preguntando en ese momento. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué valor es este acá, pues este valor va a ser la primera persona que me dijo su edad. Este que está aquí va a ser la segunda persona y así consecutivamente. Este va a ser x sub 3, este va a ser x sub 4, x sub 5, x sub 6, perdón, 6, x sub 7, x sub 8, x sub 9, x sub 10 y x sub 11, ¿cierto? Entonces, lo que estoy aquí es diciendo, mire, tengo 11 personas que me están dando información sobre la edad. ¿Listo? Para mí esto es la población, para mí, en este momento. Pero recuerden que la población puede ser de 100, de 200, de 1000, de 1 millón, de varios millones de personas. O pueden ser objetos, como yo les decía anteriormente. Entonces, lo que me dice la fórmula es, oiga, coja todos esos valores y súmelos. O sea, coja aquí y sume esos valores. Entonces, voy a tratar de que me quepan acá. 21 más 23 más 22 más 20 más 22 más 20 más 23 más 17 más 20 más 24 y más 22. Y al final me dice, oiga, mire, súmelos, divídalos, perdón, en el número total de datos. ¿Y cuántos datos tenemos en este momento? Tenemos 11 datos, o sea que va a ser dividido en 11. Para obtener esto, entonces, lo único que tengo que hacer, esto sí ya es pura aritmética elemental, y es sumemos esos valores y dividámoslos en 11. Entonces, ese trabajito lo van a ir haciendo ustedes allá rápidamente. Entonces, lo que van a hacer es que van a sumar, me van a dar el valor del numerador. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 404, ¿seguro? ¿Otra persona? 234. 234. Sí, es más probable. 234. Si alguien más le dio, revisen por favor. ¿Alguien más que me ayude? La idea es que ustedes, como no les puedo ir preguntando, como yo no puedo estar allá pendiente, la idea es que ustedes me vayan colaborando para que los ejemplos sean un poquito más dinámicos. Entonces, 234. sí, 234. Entonces sí. Ahora, lo que vamos a hacer es dividirlos en el número total de datos, o sea, en 11. ¿Cuánto nos da ese valor? 21.27. 21,27, 27, 27. ¿El 27 se repite varias veces? Sí, Muchas señor. veces. Eso quiere decir que es periódico, ¿no? O sea, que le ponemos un gorrito en la parte superior. Se ¿Sí? repite veces. Eso significa que eso es un valor periódico, ¿no? Sí, Como, señor. como es un valor periódico, entonces nosotros para no escribir 27 cantidad de veces les ponemos un gorrito en la parte superior y determina que ese valor es periódico. Entonces uno podría decir, como no es 0.5, uno podría decir que la edad promedio de los estudiantes de este curso es de 21 años. ¿Se dan cuenta? Entonces eso me está dando un valor, aunque yo pudiera mirarlo así tangiblemente, yo podría decir, vea, la edad de los estudiantes puede ser entre 20 y 22 años, según la información que ustedes me están arrojando ahí. Pero si ya lo hacemos directamente como está acá, pues es mucho más fácil. ¿Sí? Y aparte de eso me va a dar un valor mucho más exacto. Entonces, ahora vamos a suponer, ¿cierto? Vamos a suponer que no trabajamos con una población, sino que vamos a trabajar con la muestra. ¿Sí? Entonces, como vamos a trabajar con la muestra, recuerde que yo tengo que tener unos datos acá pequeños. Voy a hacer el simulacro de que vamos a trabajar con las edades que ustedes tienen acá y los voy a coger intercalados. O sea, voy a suponer que en vez de tener 11 datos, voy a tener, supongamos, una muestra de 6 o 7 estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces voy a coger el primero, que es de 21, voy a coger el tercero, que es de 22 años, ¿sí? El tercero, el otro que es de 22 años, el que sigue allá, el otro es de 23 años, van
1, 2, 3, 4, 23, de 20 años, y por último el de 22 años. Entonces, si ustedes observan acá, no es el total, sino lo que hice fue seleccionar una muestra. ¿Sí? Seleccioné una muestra. ¿Sí? Esa muestra me va a dar a mí un valor que por lo menos se parezca. ¿Sí? Por lo menos se parezca. Entonces, para eso también hay una fórmula, ¿cierto? Entonces, decíamos que ahí había una fórmula cuando trabajamos con la muestra. Entonces, cuando trabajamos con una muestra, la fórmula dice que la media muestral equivale a la suma de todos los X sub I sobre el tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué son los X sub I para este lado? Pues estos van a ser los valores que yo obtuve aleatoriamente de mi conjunto de datos. Entonces, este va a ser un X sub 1, un X sub 2, un X sub 3, un X sub 4, X sub 5 y X sub 6. Entonces, lo que estoy diciendo es, oiga, yo tengo una muestra de 6 estudiantes en las cuales voy a determinar qué es lo que sucede con ellos. Entonces, empiezo a reemplazar según la fórmula que tengo para la muestra, que dice que esto va a ser 21 más 22 más 22 más 23 más 20 más 22. Todo esto divide en el número total de la muestra. ¿Y cuánto es la muestra? Pues la muestra es de 6. ¿Sí? Con eso ya puedo decir que, que la media de nuestra muestra va a ser igual, ayúdenme con el numerador, 130. eso es 130. Entonces son 130 y lo dividimos en 6. ¿Cuánto nos dio este valor? 21,6 periódico. Entonces aquí, esto nos da 21,6 periódico. Entonces, des en cuenta que tenemos dos valores. Un valor para la muestra, ¿cierto? Y tenemos un valor para la población. Si ustedes se dan cuenta entre las dos, ¿cierto? Mire, tanto en esta como en esta, ustedes se dan cuenta que si yo promediara la de abajo me da un promedio de 21 años. ¿Sí se dan cuenta? Mientras que para la otra, si la promedio, me da un promedio de 22 años. ¿Sí? Si nos vamos un poquito a los decimales, puede que los decimales se aproximen más. Pero como estamos hablando de la edad de ustedes, si yo necesito mirar un promedio, pues cuando tengo toda la población, yo puedo asegurar que el promedio de edad de los estudiantes de este curso es de 21 años. ¿Sí? Mientras que si yo solo tengo una partecita de la población, o sea, he sacado una muestra, puedo afirmar que la edad promedio es de 22 años. ¿Qué sucede con esto, muchachos? Aunque los valores no son exactos, se aproximan mucho. Y implica también que a medida de que mi población, de que mi muestra sea más grande, va a ser más verídica, o sea, va a tener más representación. Pero hay que tener una claridad con respecto a esto, y es que ahí llega un punto donde la muestra ya es bastante grande, que se vuelve representativa, sin importar el número de personas a las que yo esté trabajando o el número de datos en que yo esté trabajando. Entonces, la muestra siempre tiene que representar a ese conjunto. Si nos devolvemos aquí, ¿cierto? A la primera que teníamos acá, podemos observar que la idea de que nosotros trabajemos con esta muestra, ¿cierto? Esta muestra que está ahí en rojo, es con el fin de que no tengamos que encuestar a todo el mundo, sino que simplemente este pedacito que está aquí me sirva para representar a los que están de azul, que no fueron encuestados, ni que fueron indagados, ni que tocó investigar por ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es tratar de sacar una buena muestra con una buena cantidad de datos para que esta información, esta que tenemos aquí, de 21 años,
sea lo más parecida a esta que está aquí, o sea, prácticamente que la diferencia sea nula. Obviamente que en muchos casos va a existir una diferencia, pero la diferencia va a ser tan pequeñita que ya no se va a notar. ¿Sí? Recuerden que en estadística nunca hablamos de una certeza del 100%. ¿Sí? Tenemos cierta duda o tenemos que tener siempre cierta suspicacia, porque la única forma de tener una certeza completa es entrevistar o encuestar a todo el mundo. ¿Sí? Pero como lo decíamos anteriormente, es muy complicado encuestar a todas las personas. ¿De acuerdo? Entonces, ayer alguien me decía, bueno, profe, pero entonces, ¿en qué momento una muestra es representativa? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, más que representativa es que la muestra realmente recoja el sentir de la gente. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, les pregunto como para salir un poquito del tema acá, yo les pregunto una cosa, eh, eh, ¿cuántos de ustedes no dudaron o dudan a veces de las encuestas que se hacen a nivel nacional? Sí, por ejemplo, de cuando se hace una de presidencia o una de alcaldía o una de gobernación, ¿cuántos no dudan de esos procesos de estadística? O sea, digamos, de esas encuestas, más que el proceso estadístico se duda de la encuesta, ¿cierto? Entonces, si quieren, escríbanme ahí cuántos de ustedes sinceramente han dudado de las encuestas que saca, por ejemplo, Inbamer o las que se presentan en algunos canales y demás, que se supone que tienen una rigurosidad, pero que a veces usted dice, uy, no, pero es que eso como que no es confiable. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Cuéntenme. La mayoría, yo creo. Bueno, ¿y por qué creen que eso sucede? O sea, ¿cuáles son? A mí me interesa saber eso porque es bueno aclararlo, porque muchas veces la gente entra con una serie de prejuicios de estadística y cuando sale este curso sé que se va con esos prejuicios aclarados. O sea, no se generan más esos prejuicios, porque a veces nosotros, digamos, desconfiamos mucho de ese tema. ¿Sí? Pero yo quiero que ustedes me cuenten el por qué. O sea, ¿qué es lo que realmente les genera suspicacia en eso? ¿Sí? O por qué un caso particular, yo les ponía el ejemplo al grupo anterior, les decía, bueno muchachos, ¿por qué una encuesta en Facebook que tenía, no sé, 200.000 votos, un ejemplo, no mucho, pongamos 50.000 votos, y en las encuestas de presidencia pasada decía que ganaba, por ejemplo, Petro con un 80%, ¿sí? Y las encuestas que se hacen comúnmente o que se hacían comúnmente o que se hacen comúnmente como la hacen Bamer y como la hacen las otras encuestadoras, decía que la muestra había sido de 2.500 personas y que decía que ganaba Duque, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué se sucede? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? El que quiera hablar lo puede hacer, activar su micrófono y contarme por qué cree que sucede eso. Puede ser que exista un sesgo en la muestra, o sea, digamos que se tome en cuenta un grupo de población, pero otro no. Digamos, una de mayores recursos y la de menores recursos no se tenga en cuenta. ¿Y eso sucede en qué? ¿Cómo así? ¿En cuál de las dos situaciones que yo les puse? ¿La situación de Facebook o de redes sociales y la situación de las encuestadoras? Yo digo que más de las encuestadoras no. ¿Sí? Pues creo yo. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Que nos quiera contar su percepción? ¿No? ¿Ninguno? Profe, Dime, Lady. yo lo veo más que todo como un sesgo en la información, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, lo que es Facebook puede llegar a tomarse en las encuestas como, como la encuesta de una muestra representada hacia la población total, cuando pues se conoce que no todas las personas tienen acceso a Internet o acceso sí, a Internet básicamente. O sea que, digamos que tú acoplas la idea de que el sesgo está es en la de las redes, ¿cierto? En la información, como ¿En cómo muestran, se, ¿sí? Porque, por ejemplo, pueden mostrar el caso que tú decías, de que en Facebook se veía que Petro iba a ser quien
quién iba a ganar la presidencia, pero pues yo creo que lo tomaban en sí, era como las encuestas de la muestra de cierta población, como la población total, y no, o sea, sería erróneo, profe. Pero recuerden una cosa, recuerden que yo les dije que en Facebook los que votaron fueron 50.000 personas, ¿sí? Sí, Y las encuestas que hicieron Inbamer, máximo la que yo veía, y ustedes las pueden buscar por internet, tenía aproximadamente 2.500 personas. Recuerden que somos un país de 50 millones de colombianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué consideran que es lo que pasa ahí? Cuéntanos, Claudia. ¿Nadie? Hola. ¿Nadie? ¿Nadie? Porque des en cuenta lo que sucede. O sea, en Facebook eran encuestas donde uno veía que votaban 50.000, 100.000 personas y decía que Petro iba a ganar, ¿no? Inclusive con una ventaja grande, 80% y demás. Y en las otras decía que ganaba Duque. Pilas con esto, yo no me estoy metiendo en si compraron o no compraron votos, bueno, eso es cuestión allá. Lo que me interesa a mí es que miremos los procesos estadísticos, cómo se vivieron en cada uno de estos espacios. Yo estoy hablando desde la parte técnica. Entonces, en una encuesta fueron 100.000 personas encuestadas por Facebook o por Twitter o por Instagram, bueno, por las redes, y otra fue encuestada vía teléfono o fue persona a persona, pero fueron encuestadas solo 2.500 personas, en algunas inclusive solo 2.000, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces uno dice, no, es que esa encuesta está amañada. Lo primero que uno piensa, y yo creo que la mayoría de ustedes lo primero que ha pensado cuando ve una encuesta de esas, es que la encuesta está amañada, ¿sí? Entonces uno dice, no, pilas. Lo que pasa es que y vengo replicándoles ese tema desde que arrancamos el curso, ¿cómo se toma la muestra? Entonces, alguno más o menos me comentó ahí el tema, lo que pasa es que no lo supo orientar, pero, pero realmente donde existe el sesgo es en las redes sociales, ¿sí? ¿Por qué existe el sesgo en las redes sociales? Porque cuando usted va a hacer una encuesta en redes sociales, por lo general tiene un grupo de amigos que comparten la misma opinión que usted comparte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy partidario de cierto político, entonces si yo comparto en mis redes sociales alguna encuesta sobre ese candidato, lo más probable es que él vaya a ganar en sus redes sociales, ¿sí? Eh, Démonos cuenta que, por ejemplo, Petro tenía una gran cantidad de votación joven. Y hoy por hoy las redes sociales están manejados muchos por jóvenes, jóvenes relativamente, hablando de personas que tienen menos de, no sé, de 40 años o de 35 años. Y hasta niños, porque hay niños que ya después de los 16 o 12 o 13 años manejan redes sociales. Entonces, ellos comparten una opinión. Entonces, cuando uno se va a dar cuenta, resulta que en Colombia, si ustedes lo miran por los datos, claro que ya ha venido creciendo, pero la mayor cantidad de gente que vota es gente de edad, gente que ya supera la edad. O sea, una persona que tiene 50, 60 años, sagradamente sale a votar. Llueva, truene o relampaguee, esa persona sale a votar. Mientras que los jóvenes no. Los jóvenes tienen una acción mucho más participativa en las redes sociales que en los espacios democráticos. Entonces, ¿qué es lo que hace una encuesta cuando se hace por redes sociales? Pues que toma a cualquier persona, pero por lo general las personas que toma son personas que tienen afinidad a lo que yo quiero proponer, ¿sí? Yo sé que habían encuestas, por ejemplo, del Centro Democrático, donde salía que Duque ganaba porque era toda la gente del Centro Democrático. O sea, que había un sesgo para el Centro Democrático. Y en el otro lado, pues había un sesgo hacia la Colombia humana, ¿sí? En eso quiero que tengan claridad.
porque mucha gente, yo me acuerdo que cuando yo estaba dictando algún curso de estos, un estudiante me decía, pero profe, ¿cómo es posible que esas encuestas y mire el error y cómo así, si es que el que debe haber ganado fue Petro? Entonces yo le decía, no, pilas. Lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros vemos desde el espacio de la publicidad y demás, y otro caso es el que realmente sucede. Entonces, cuando nos damos cuenta, al final las elecciones suscitaron lo que las encuestas, profesionalmente hablando, dijeron, como Inbamer y demás. ¿Por qué? Porque ellos no cogen una población en específico, sino ellos lo que hacen es que dicen, bueno, el país son 50 millones de colombianos, vamos a tomar una muestra con un nivel de confianza, con un error de tanto, y lo que vamos a hacer es que vamos a sectorizarlos, vamos a coger tantos, 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 tantos. Ellos garantizan que en cada región o en cada lugar que van a hacer una encuesta, garantizan que esas personas son personas que no tienen ninguna afinidad o que no comparten una afinidad con la encuestadora, sino que simplemente son personas del común. O sea que mucha gente me dice, ah, pero a mí nunca me llamaron para la encuesta. No, porque simplemente se hicieron aleatoriamente y algunas sí se llamaron. Entonces, por ejemplo, en una ciudad como Sogamoso de pronto se hicieron 50 encuestas, no más. Y uno dice, pero bueno, Sogamoso son 130.000 personas. Sí, pero ellos garantizaron que esas 30 personas o 50 personas representaran el sentir de la gran mayoría. ¿Sí? Porque se hizo un buen estudio, ¿sí? Entonces, no necesariamente tengo que tener una cantidad exorbitante de datos para dar buena información. Por eso les digo, puede que yo solo trabaje con una información pequeña, pero esa información va a representar realmente lo que sucede con el total de la población. ¿Sí me entendieron ese pedazo? Sí, señor. Bueno, entonces, sigamos con esto. Entonces, esa era una de las medidas. Salimos un poquito del paréntesis y volvemos nuevamente al espacio que tenemos acá. Entonces, esta será una de las medidas que tenemos que trabajar. Esto lo trabajamos para datos simples. Más adelante les voy a explicar cuando empecemos a trabajar con datos agrupados cómo se determina la media y demás. Entonces, hasta el momento vimos la media, ¿cierto? O sea, todo esto fue con la media. Toda esta información se obtiene con la media. Pero hay otras medidas de tendencia central que nos sirven también para determinar qué es lo que sucede con los datos y cómo nosotros podemos obtener información para lograr encontrar puntos que nos sirvan para representar a esa población. Recuérdenme cómo se llama esta medida. Este dato que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama este dato que está acá? ¿Recuerdan que yo lo dije? Un estadístico. Correcto, un estadístico. ¿Por qué? Porque se obtuvo de la... Muestra. Correcto. Y este ático que está acá es Un parámetro. un parámetro. Correcto. Es que yo- es que yo- Un parámetro. ¿Listo? Entonces, esto hay que tenerlo claro porque toda la información que estemos sacando, tanto de la población como de la muestra, se debe terminar como un estadístico o como un parámetro. Entonces, esto que estamos trabajando aquí va todo con la media. Pero hay otra medida de tendencia central también importante que podemos trabajar y esa se llama mediana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la mediana? ¿Sí? La mediana es ese valor, como su nombre lo dice, ese valor medio que se obtiene cuando la información está de forma organizada. ¿Sí? En pocas palabras, la media es, o la media de un conjunto de datos es la medida
perdón. La medida de tendencia central que indica el valor medio, o pongámoslo no valor medio, como el valor intermedio. Intermedio, cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. O decreciente. Entonces, la medida lo que me está dando es, oiga, tiene todos los datos, ¿cierto? Coja todos los datos y organícelos, ¿sí? De forma que estén del menor al mayor o del mayor al menor, ¿sí? Y busque ese valor intermedio, o sea, ese valor que divide en dos partes exactamente iguales el conjunto de datos. Entonces, miremos esto. Cuando trabajamos la mediana, hay dos condiciones. Cuando el conjunto es par, la primera, o cuando el conjunto, yo no sé cómo escribir en esto, es impar, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que hay conjuntos que terminan en función par o cuando terminan en función impar. Revisemos el primer conjunto. Voy a retomar nuevamente acá. Para la primera parte, perdónenme, voy a revisar aquí nuevamente las edades rápidamente para seguir trabajando con el mismo ejemplo que hemos venido trabajando. Entonces, lo primero que tenemos aquí es un conjunto de edades. La primera es 21, 23, 22, 20, 22, 20, 22, 20, 23, 17, 20, 24, y 22. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, la primera situación es cuando el valor es impar, cuando el valor es impar. Esta sería la primera, es el valor impar. O bueno, hagamos una cosa pequeñita aquí más bien. Borremos el último dato que es 22 y trabajemos la primera situación. O sea, vamos a trabajar la primera situación. ¿Cuál situación? Que los valores son pares. O sea que tenemos ¿cuántos datos? 10 daticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Buscar, lo primero que debemos hacer es organizar la información. Recuerden que puede ser de forma descendente o de forma ascendente. Entonces, cuando trabajamos la información de forma ascendente o descendente, podemos coger el primer valor. ¿Cuál sería el primer valor en este caso? 17. Después sigue el 20. Hay 1, 2, 3 20. 20, 20. Después sigue ¿cuál? Aquí hay un 21.
Hay 1, 2, 20, no mentiras, perdón, hay 21, hay 22, hay 1, hay 2, 2, 22. 23 hay 2. Y hay un 24. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que lo primero que hicimos fue organizar los datos de forma ascendente, ¿cierto? Claro que se pueden organizar al revés, 24, 23, 23, etc. Entonces, lo que me está diciendo es, vea, estos valores están organizados. ¿Son cuántos valores? O sea, tenemos que n, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? N es igual a 10, o sea que es un valor par, ¿cierto? Como ese es un valor par, entonces lo que yo tengo que hacer es primero buscar la posición. Esta medida, aparte de ser una medida de localización central, también es una medición de posición. Y más adelante, cuando estamos viendo las medidas de posición, nos vamos a dar cuenta de que la mediana no solo es una medida de tendencia central, sino también es una medida de posición. Pero más adelante les voy a explicar eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que estamos diciendo es, oiga, primero necesito saber dónde está la mediana. Para poder determinar la mediana necesito saber dónde está, o sea, en qué posición está. Y para poder hallar la posición de la mediana, ¿sí? La mediana la llamamos así. Esto va a ser igual a n más 1 sobre 2. Así de sencillo. Solo para este espacio cuando estamos trabajando valores simples. Cuando ya estemos trabajando valores acumulados, será otra cosa. Pero hasta aquí lo primero que tengo que hallar es la posición. Para poder hallar la posición, entonces yo digo, bueno, n ¿cuánto es? Pues n va a ser igual a 10. Más 1 sobre 2. Lo que significa que esto es igual a 11 sobre 2. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Esto sería igual a 5.5. Entonces, este valor que está aquí, lo único que me está dando es la posición de la mediana. O sea, me está diciendo, oiga, pilas, la mediana está en el valor 5.5. Entonces, empezamos aquí y entonces dice, bueno, este sería el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, el cuarto valor, el quinto valor. Significa que la mediana se encuentra en la mitad de estos dos valores. Aquí se encuentra la mediana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes miran aquí, aquí hay un valor, dos valores, tres valores, cuatro valores, cinco valores, y aquí estarían un valor, dos valor, tres valor, cuatro valores y cinco valores. Significa que está dividiendo en dos partes exactamente iguales el conjunto de datos. ¿Sí ven? Entonces, como me dice, oiga, pilas, la posición es la 5.5, entonces quiere decir que está entre la mitad del 21 y la mitad del 22. Entonces, para poder calcular la mediana, me dice que la mediana es igual al valor, ¿cierto? O sea, al valor anterior de la posición, que en este caso sería 21, que le pongo una de mediana, más el valor siguiente dividido en 2. ¿Sí? Aquí es fácil porque el 21 y el 22, pues uno dice, bueno, pues eso es sencillo, porque uno diría, bueno, la mediana es igual a 21.5. ¿Sí? Entonces, con esa información, yo podría decir que el valor medio de los datos, del conjunto de datos de estudiantes, es de 21.5. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, listo, pues ya tengo esa información ahí, entonces yo, ¿qué puedo hacer para determinar ese valor? Pues simplemente coja el anterior al punto que se requiere, o sea, cójalo por la izquierda, ¿sí? Y coja el siguiente por la derecha. Súmelos y divídalos en dos. Ayer alguien me decía, profe, pero eso es fácil, eso no necesita calcular. Digo, sí, pero haga de cuenta que no estamos hablando de las edades, sino, por ejemplo, estamos hablando de promedios, el promedio de la nota o la nota. Y entonces yo les digo, supónganse que el que está aquí no es 21, sino el que está aquí es 2.85. ¿Sí? Y el que está aquí es
3.28. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues ahí sí tengo que sumar los dos, dividirlos y decir que la media de las notas es de tanto. ¿Sí se dan cuenta? Por eso yo les digo, esto es fácil. Esto que está aquí es fácil. Lo que ustedes ven acá es fácil. Lo difícil realmente es cuando los datos no son tan parecidos o la diferencia no es de uno. ¿Sí? La diferencia no es de uno. Aquí ya la diferencia no es de uno, en el de arriba, ¿sí ven? Porque esta que está aquí es la edad. Y el que está aquí son las notas. ¿Listo? Entonces, este que está aquí es la edad media, ¿cierto? La edad media, media. La edad media de los estudiantes de estadística aplicada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la edad media de los estudiantes de estadística aplicada? 21.5. ¿Sí? En este conjunto de datos o en este conjunto de información. Algo que me faltaba decirles es el tema de la argumentación. Recuerden que este es el promedio, por lo tanto, esto será la edad, ¿para qué pasa? La edad promedio de los estudiantes de estadística aplicada es de 22 años. ¿Sí? Ese es el argumento de esto. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta porque a veces en estadística lo más fácil es sacar los resultados, lo más difícil es interpretarlos. ¿Listo? Entonces eso tiene que quedar claro para que después ustedes no vayan a, digamos, a tener dificultades. Listo, lo mismo acá. Entonces aquí es la edad media de los estudiantes de estadística aplicada, ¿sí? Que es igual, que es de 21.5 años. ¿Listo? Para que quede claro. Listo. Esto es cuando estamos trabajando el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? Este, que el valor es par. Pero ahora miremos qué pasa con los otros valores. Entonces me voy a volver un momentico acá. Era 17, 20, 20. Los voy a dejar ya de una vez organizados para trabajarlos. Entonces aquí, así mostrando un eso. Bueno, entonces aquí era 17, 20, 20, 20, 22, 22, 23, 23 y 24, ¿cierto? Y al final había un 22. Sí, señora. Cuéntame. Cuéntame, Claudia. Claudia, ¿nos estás hablando? Es que no escucho. Revisa las opciones de tu micrófono porque no se escucha. No, no te estoy escuchando. Si no, tranquila, escribe la pregunta y ya la contestamos. Entonces, a mí me hace falta, me hizo falta un datico acá. Voy a transcribirlos nuevamente acá porque me quedaron hasta. Entonces aquí,
Entonces sería, voy a ponerlo más aquí hacia el centro, 17, yo sí decía que me hacía falta un dato, 20, 20, 20, y este era el que faltaba, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, no mentiras, serán solo dos 22, 22, 22, 23, 23 y 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, dice para... Sí, también puede ser, correcto. Sí, Claudia, muy bien. Recordemos que es una medida de posición. Entonces, como divide los datos en dos partes exactamente iguales, entonces yo puedo asumir que la mitad de los estudiantes tienen más de 21.5 o puede que tengan menos o que tienen menos de 21.5 años. Entonces, sí, tienes razón. Lo que pasa es que cuando hablamos de eso de posición y lo trabajamos con posición, ya lo trabajamos con medidas de posición. Entonces, cuando cogemos la distribución como tal o la función como tal y la dividimos en partes. Por eso se llaman de posición, porque ponemos una posición cada valor. Y recordemos, que eso lo vamos a ver más adelante, que la mediana es el mismo cuartil número 2. ¿Sí? Es el mismo cuartil número 2. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que los datos 21, 22, son 23, ¿por qué me hace falta uno? Bueno, entonces pueden ver qué fue lo que pasó, porque me hace falta. Entonces, ¿queda clara tu duda? ¿Aclarado tu duda? Pero sí está muy bien, también se puede decir así, ¿vale? Gracias por el aporte, Claudia. Eso, vale. Entonces, volvamos nuevamente acá. Entonces, decíamos que teníamos los siguientes valores. Los valores son los siguientes, ¿no? 17, otra vez, 20, 20, 20, 21, 22, 22. ¿Cuántos 22 habían? 22 hay dos. 22, pongamos otro 22. 22, 23, 23 y 24. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, como vemos ahí, trabajamos con 11 valores. Lo que significa que n, que es igual a 11, es un valor impar. ¿Qué escrito acá? Sí, un valor par. Entonces, este es un valor impar. ¿Lo ven ahí? Significa que este es un valor impar. Entonces, estos datos que tenemos acá, que ustedes ven acá, es el mismo conjunto de datos, simplemente que hay un dato más, por lo tanto, el valor se convierte en impar. Para esto, recuerden lo mismo. En la mediana, lo que me representa a mí es un valor de posición, ¿sí? Un valor de posición. Entonces, primero lo que tengo que hacer es buscar la posición de la mediana. Es exactamente igual que en el otro. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, bueno, la posición de la mediana va a ser igual a n más 1 sobre 2. Lo que significa que esto va a ser igual a 11 más 1 sobre 2. Lo que esto va a ser 12 sobre 2, lo que es igual a 6. Entonces, lo que me está diciendo es pilas, mire, busque la posición número 6, ¿sí? Y en esa posición usted va a encontrar la media.
Ahí ya no me dan valores intermedios, sino me dices busque la posición número 6. Entonces, lo que yo debo hacer ahí es irme y empezar desde acá, desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí en este caso, este valor que está aquí ya es un valor realmente intermedio. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y al lado derecho encontramos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, ese valor que está intermedio es el que me va a representar el valor medio, ¿cierto? O mediano, la media, el valor intermedio de esa información. Entonces, aquí, la media, vamos a la media va a ser igual a 22 años. ¿Listo? Y como lo decía su compañera, entonces podemos decir que el 50% de los estudiantes de estadística aplicada tienen menos o más de 22 años. ¿Sí ven? Que era lo que decía su compañera. Son 2, 3, 22. Sí. No son los tres, es el valor centro. O sea, este valor realmente es la media, o sea, este valor que está aquí es la mediana. Ese valor es la mediana. Entonces, ese valor medio, ese valor centro, y ese es exactamente el valor, porque lo que estoy haciendo es como organizarlos. Hagan de cuenta que estoy organizándolos de forma en orden de estatura. Entonces, del más pequeñito al más alto. Y lo que hago es coger el que está en toda la mitad, exactamente ese, y mirar cuál es la información que tiene ese valor. Y ese valor me va a dividir en dos partes iguales el conjunto de datos. Entonces, yo sé que la mitad significa que de aquí en adelante, que equivale al 50% de la información, tienen más, ¿sí? 22 años o más, ¿cierto? Y el otro 50% que está aquí tiene menos, ¿cierto? O 22 años o menos. Entonces, este porcentaje que está acá lo que está haciendo es diciéndole, oiga, vea, voy a coger el 100% y lo voy a dividir en dos partes exactamente iguales. Estos que están aquí y estos que están acá. ¿Listo? Entonces, no es tanto que sean todos los que se repiten que sean 22, no, es solo el valor que está ahí. O sea, que en este caso es la media igual a 22. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan un poquito claro. ¿Listo? Entonces, esta es la otra medida de tendencia central. Pilas, cuando nosotros estamos trabajando, todo esto que hemos trabajado acá, o bueno, voy a terminar este pedazo y lo voy a terminar con la siguiente. La última medida de tendencia central que trabajamos nosotros es la moda. Mira acá mejor. La moda. ¿Sí? La moda, como su nombre lo dice, pues es algo que se repite constantemente. O sea, implica que, por ejemplo, cuando nosotros decimos, oiga, ese jean está de moda, ¿por qué decimos que ese jean está de moda? Pues porque mucha gente lo utiliza, porque se le ha visto a harta gente o porque a harta gente lo compra. Cuando hablamos de que Navidad el rojo es el color de moda, ¿sí? Entonces decimos que el color de moda es el rojo porque en todo lado se ve el rojo. Lo mismo pasa en estos casos. Cuando nosotros trabajamos la moda en estadística, nos referimos es al valor que más se repite, ¿cierto? Entonces, la moda va a ser igual al dato que tenga mayor frecuencia, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la moda. Entonces, miremos, por ejemplo, el caso de acá, del primer ejemplo que nosotros teníamos acá. Entonces, nosotros vemos que los datos ya están organizados, entonces nos sirven para poderlos trabajar. Entonces, por ejemplo, decimos que hay un 17, hay 1, 2,
tres 20, hay un 21, hay uno, dos 22, hay dos 23 y hay un 24. Entonces, ¿cuál sería la moda en este ejercicio? ¿Cuál sería la moda, muchachos? ¿22? ¿Por qué, ¿El Daniela? 20? El 20. ¿Por qué dices, Daniela, que el 22? Ah, no. 22 y 20. ¿Por qué, Claudia? 22 y 20. Pilas con el ejercicio que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con el que es impar. Exactamente. Entonces, la moda, perdón, para este conjunto de datos, para este, voy a poner aquí, entonces aquí, para el impar, sí, perdón, para el par, ese era, el anterior era el par, ¿no? Para el par, la moda, le ponemos una MO, va a ser igual a 20, ¿cierto? Eso significa, esta sería para el ejercicio anterior, para el anterior, para el anterior. Ahora miremos cuál sería la moda. O sea, la moda en este caso la voy a poner acá. Entonces aquí la voy a poner acá. Entonces la moda es este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se repite 3 veces, mientras que en los otros solo se repiten de a 2 veces o de a una vez. Entonces, ¿cuántos 20 hay? Hay 3 20. ¿Sí ven? Mientras que en el otro, ¿cierto? En el otro tenemos que hay dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 20 se repite 3 veces, pero el 22 también se repite 3 veces. Entonces, en este conjunto, cuando es para el impar, existen dos modas. O sea, existe la moda 1, que va a ser igual a 20, y va a ser una moda número 2, que es igual a 22. Recuerden que estos son años. Estos son años, porque estamos trabajando con las edades. Años. ¿Listo? No se nos olvide porque esa es la variable con la que estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dos modas? ¿Alguien sabe qué pasa cuando yo trabajo con dos modas? Alguien ya lo había escrito por ahí. Es bimodal, correcto. Significa que cuando estamos trabajando con dos modas, el estudio es bimodal. O sea, que tiene dos modas. Bueno, pero supongamos que hay otro ejemplo donde aquí, por ejemplo, aparecen, no sé, un ejemplo, aparece aquí otro 23. Porque no me va a escribir bien. Supongamos que aquí hay otro 23. Significa que habrían tres modas. ¿Qué pasa cuando hay tres modas? ¿Cómo se llamaría? Multimodal. Muy bien. Brian, ¿estás viendo este curso por segunda vez o tercera vez? ¿O por múltiples ocasiones? Ah, por segunda. Bueno, entonces precisamente, cuando hay más de dos modas, ya no le llamamos trimodal, ni le llamamos cuatrimodal, sino le llamamos multimodal, ¿de acuerdo? Porque tiene múltiples modas. Entonces, cuando nosotros trabajamos un estudio que tiene muchas modas, pues realmente ya no es necesario, o sea, ya esa medida de tendencia central ya no nos sirve, o sea, ya no es funcional, ¿sí? Ya no es funcional. ¿Por qué? Porque, porque la información
está tan dividida en distintas partes, o sea, hay tantos grupitos que como que ya no, ya como que no representaría. Eso es como decir, oiga, eso ya no está de moda, aunque se vea harta gente que lo comparte, como que hay hartas cosas. Entonces hay un pantalón, entonces la misma camisa, el mismo sombrero, entonces ya como que para qué, ya como que ya no es moda, sí, sino que ya se repite muchas veces, entonces ya la verdad no necesitaría. A cambio, si es solo un pantalón, pues uno dice, ay, vea, tan chévere, interesante lo que está pasando con este pantalón, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estoy enterando, solo las personas están utilizando solo ese pantalón. O sea, quiere decir que se está volviendo muy de moda y yo necesito saber el por qué está tan de moda. Entonces, en este caso lo mismo pasa. Entonces, si yo tengo una moda, yo puedo decir, oiga, vea, aquí hay hartos estudiantes que tienen 20 años. ¿Qué será? Debe ser que la edad real para estudiar este curso debe ser de 20 años, supongamos. Esa es una conclusión que puede ser muy tonta, pero puede ser una idea. O no, la edad, digamos que de pronto 20 años nos puede asumir que hay muchos estudiantes de 20 años, quiere decir que de pronto están muy jóvenes y hay muchas personas jóvenes que están entrando a la universidad. Muchos aspectos que podemos analizar de esa repitencia o de esa moda. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Claro? Por segunda. Están por segunda y por eso. Entonces la idea es esa. La idea es que nosotros podamos observar eso. Con eso nosotros terminamos el tema de medidas de tendencia central. Espero les haya quedado claro, es importante eso. Voy a terminar con un temita para ya dejar ahí, y es el tema de que hasta el momento hemos trabajado con datos simples. Hemos trabajado con los datos simples, ¿sí? Datos simples. No hemos trabajado con mayor cantidad de información, hemos trabajado con poca información, ¿sí? Grupos de 10, 15 personas o 20 o 30 personas son datos que se pueden trabajar así como los hemos trabajado. Pero ¿qué pasa cuando yo trabajo con mucha información? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando trabajo con 100 o con 200 personas o con 200 datos, entonces, ¿cómo hago para trabajar eso? Ya no lo puedo trabajar así simple, me toca trabajarlo con datos agrupados. ¿Listo? Entonces, los datos los puedo trabajar de dos formas, o de forma simple, como los hemos venido trabajando, o de forma agrupada, ¿cierto? Y entonces cuando trabajamos los datos simples, le podemos sacar la media sin ningún problema, lo mismo la mediana o la moda, ¿cierto? No hay ningún problema, se los podemos sacar. A estos también se los podemos sacar, o sea, también podemos sacar la media, la mediana o la moda, ¿cierto? Pero aquí va a haber un valor o unas cosas que van a afectar. La primera es la frecuencia, ¿cierto? ¿Y esa frecuencia qué quiere decir? Que esa frecuencia ya va a intervenir tanto en este valor como en este, como en este, ¿sí? Entonces, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿sí? Un ejemplo, aquí hemos trabajado las edades y aquí trabajamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. O por ejemplo, en el caso de las edades, entonces trabajamos 21, 25, 30, 31, etcétera, ¿cierto? Una cantidad de datos. ¿Cuántas? Limitada. ¿Listo? Ahora, en este caso, para poner un ejemplo, podemos trabajar con, por ejemplo, las notas de los cursos que yo tengo. Entonces yo necesito mirar a ver cuántos estudiantes tienen su nota. Y lo que voy a dividirlo es, por ejemplo, las personas que han sacado entre cero, pongámoslo acá, puede haber gente que saque cero, yo esperaría que no, pero entre 0 y 0.5. Y entonces yo digo, vea, resulta que solo 2 personas sacaron esa nota. Pongamos que yo voy a tener, ya ahorita miramos a ver cuántas nos quedan. Entre 0.5, bueno, ya no llamemos entre 0.5, porque no estamos trabajando en conjunto. Entre 0.6 y 1. ¿Cuántas personas? Supongamos que 8 personas. Entre 1.1 y 1.5, 10 personas.
entre 1.6 y 2, 20 personas. Y así consecutivamente hasta que por acá va a haber una persona que saca entre 4, que sería entre 4, 6 y 5. ¿Cuántas personas? Supongamos que aquí vamos a tener, no sé, unas 8, supongamos. Pero aquí van a haber datos que obviamente van a seguir acá, ¿no? Porque va a haber gente que saca una nota, otra nota, otra nota. Esto que estamos haciendo acá es que supongamos que al final el total de mis estudiantes son 150 estudiantes. Y la suma de todos estos datos me da 150, pero hay muchos datos, hay muchos estudiantes, o digamos, hay 2 estudiantes que sacaron una nota entre esto, hay tantos estudiantes que sacaron, hay otros estudiantes que sacaron esta nota. Esto que está aquí se llaman frecuencias, porque lo que quiere decir es que este valorcito se repitió tantas veces, este valor se repitió tantas veces, este valor se repitió tantas veces, y así consecutivamente. Entonces yo puedo decir que 20 estudiantes sacaron una nota entre 1,6 y 2. ¿Listo? Entonces lo estoy trabajando en forma agrupada. Entonces, como ya estoy trabajando de forma agrupada, ya no puedo trabajar así como he venido trabajando ahorita, ¿cierto? Con los ejemplos que yo les di, sino que ya tengo que trabajar de otra manera. Y entra esto, fundamental, muchachos, vuelvo y lo escribo. Frecuencias. Porque las frecuencias es lo que me va a ayudar a mí para coger estos datos y no importa si estoy trabajando con 150, con 200, con 300, con 400, me va a ayudar. Y esto que está aquí, que lo hice muy improvisadamente, lo llamamos en muchas ocasiones tablas de frecuencias. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? La próxima clase vamos a saber cómo se construye una tabla de frecuencias, cómo utilizamos las medidas de tendencia central y alcanzaremos a ver medidas de variación. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Cuéntenme si hay alguna duda o inquietud. No, señor, sí, entendido. Gracias, Jason. ¿Quién más? Sí, profe, sí, bueno, muy bien. Muy bien, todo entendido. Eso, perfecto. Igual, lo bueno de esto es que va a quedar, apenas ahorita terminemos, inmediatamente yo lo, lo guardo, eso guarda y de una vez lo subimos a YouTube, ¿vale? Entonces, lo mismo las noticas, este tablerito que yo les tengo ahí, yo se los monto en un PDF, ¿de acuerdo? Como para que los tengan ahí. Eso sí, muchachos, discúlpenme la letra, discúlpenme el desorden, pero es que primero es complicado porque estoy trabajando en una tableta y es pequeñita, ¿no? Entonces a veces es complicado esos aspectos, pero yo sé que esas noticas les van a servir a ustedes para poder trabajar. ¿Listo? Siempre alcanzamos a avanzar 7 hojitas. ¿Listo? Entonces les va a servir para que ustedes puedan repasar y demás para los que de pronto no tienen la posibilidad de estar tomando apuntes. Claro que usted de pronto lo está haciendo tomando apuntes y es un poquito más, lo va entendiendo a su manera. ¿Listo? Pero la idea es esa, que nos quede este material para apoyo de ustedes, un material que vamos construyendo. La idea cuál es también, voy a tratar de que si esto sigue así, después de que hacemos la explicación, vamos a hacer un trabajo práctico en Excel, porque como no tenemos otro software para trabajar, entonces trabajaremos en Excel como para explicarles cómo se saca una tabla, cómo es más fácil sacar los datos desde la tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, muchachos. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar en la clase, por participar. Espero me ayuden a compartir esta información con sus compañeros. Sin embargo, yo la voy a subir a la medida que pueda para que ellos los tengan. Entonces, en un rato les monto eso. Listo, muchachos, muchas gracias. Que tengan un buen día y nos estaríamos hablando entonces el día viernes. ¿De acuerdo? Gracias a todos ustedes. Que tengan un feliz día.